Amables televidentes, una vez más ante ustedes en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy vamos a tener con nosotros a un historiador, escritor, filósofo, Eliades Acosta Matos, quien estará con nosotros departiendo en este su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Bienvenido está usted en su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, donde usted manda. Muchas gracias, me lo voy a tomar en serio. No, voy a usar esa prerrogativa. Muchas gracias por la invitación. Sí, Eliades, hace un tiempo queríamos tenerte aquí para seguir conversando sobre una serie de temas que en aquella ocasión, cuando se hizo o hicimos aquel programa contigo, quedaron todavía apenas tocados. Y hoy queremos estar contigo aquí conversando para todos los televidentes que ven este programa, tratándose de una persona que ha hecho un trabajo cultural, histórico en la República Dominicana y que además ha tenido una vida activa en cuanto a la edición, escritura, conferencias y todo lo que tiene que ver con la historia, la cultura y lo que es la intelectualidad dominicana en ciertos perfiles. No te tenemos que preguntar ya quién eres tú, porque creo que te conoce todo el mundo. Pero sí quisiera preguntarte algo de entrada. Veo que en tu producción intelectual hay una incidencia en lo que se llama la historia, la escritura de la historia y la historia como literatura. Ese tipo de cruce es muy importante ahora que estamos en esto del postmodernismo, como dices tú en un libro, guerras culturales, literarias, y a veces un público normativo, ni siquiera dentro de la academia, entiende este tipo de combinación, porque tú sabes que la persona aquí, a veces el especialismo como que limita un poco. Entonces, pero eso es perfectamente comprensible en los espacios culturales actuales, contemporáneos. Entonces, por eso te queremos preguntar, ¿cómo es que todo esto se une? Da resultados como los que hemos visto que son fructíferos. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a ustedes dos que son buenos amigos la invitación y agradecer a la dirección del canal también el estar aquí con ustedes. Yo creo que tú has tocado un tema clave, que es cómo moverse en el mundo intelectual moderno con la información tan abundante que hay y cómo ir combinando las disciplinas para lograr un resultado donde uno se sienta cómodo y donde el lector agradezca, no solo en un alarde de erudición, cosa que es banal, sino la calidad del texto, es decir, la importancia que tiene el comunicar. Sabes que muchas veces los escritores dicen, yo escribo para mí, yo escribo para mis amigos, a mí no me importa que me lean, todo eso es mentira. Sí. Todos somos extremadamente vanidosos, porque todos creemos que lo que hacemos es tan importante como para que otra gente le dedique tiempo. Pero en ese juego entre lector y creador se va haciendo la obra. Y en todas las épocas ha habido esa tensión entre quien crea y quien recepciona la obra. Y eso es además estimulante. Yo creo que ahí es donde las cosas fructifican mejor. Ahora, esa unión entre estudios académicos y la libertad de la ficción, sobre todo histórica, es algo que es espontáneo, como son las cosas que luego no podemos explicar. O sea, se trata sencillamente yo empecé por la ficción. O sea, yo desde niño empecé a escribir, participé en los talleres literarios muy buenos, de mucha calidad, en Santiago de Cuba, en el Caney, en las afueras de Santiago. Y fui aprendiendo a leer. Tuve una buena madre, que además era profesora de literatura. Tuve muy buenos maestros que me llevaron por la senda de la lectura. Tuve muy buena biblioteca en la ciudad de Santiago de Cuba, la biblioteca Elvira Cape, una biblioteca muy bien surtida. Y también tuve buenos profesores ya en la secundaria y en el preuniversitario, sobre todo de literatura, que me hicieron descubrir los clásicos, el valor de la crítica literaria, o sea, cómo entender una obra. Y me llevaron a esa vanidad a la que hablaba ahorita, de decir, bueno, yo quiero emular a esta gente. Yo creo que yo también puedo decir mi palabra, aunque sea modesta, yo creo que puedo hacer algo. Y empecé por ahí. Luego la vida me llevó por otro derrotero, o sea, yo estudié filosofía en la antigua Unión Soviética y empecé entonces, dejé un poco la literatura y empecé más bien las investigaciones históricas y filosóficas sobre temas culturales, etc.
Ahí fui también un poco heterodoxo porque lo que hacía no era puramente académico, ni era puramente literario. O sea, yo respeto mucho las etiquetas, respeto mucho los críticos, respeto las escuelas, pero crear, investigar es libertad. Y tú haces donde tú te sientas cómodo y de la forma que te sientas cómodo. Entonces no ha sido problema combinar ambas cosas, sabiendo que una investigación histórica tiene un aparato crítico, que tiene que tener un rigor, que tiene que tener una secuencia, que tiene que tener un discurso ordenado, lógico, y que en la ficción tú tienes la libertad de llenar los vacíos que no has podido llenar porque no tienes el documento o porque la hipótesis no la puedes demostrar por determinada razón. Aquí tú la puedes, digamos, fertilizar. Pero al punto de que, digamos, la escuela, la microhistoria italiana actual, de Ginsburg, Levy, esa escuela reconoce que la ficción histórica es un método de conocimiento historiográfico válido. Quiere decir, tiene tanto valor epistémico. Epistémico, Sí, tiene tanto epistémico. valor como una investigación, Sí. digamos, clásica. Elías, me interesa eso de, tú empiezas con la literatura, por la literatura, la ficción, y luego descubres la filosofía y te vas a estudiar filosofía. ¿Cómo descubres la filosofía? Y luego, porque te Sí. defines como filósofo y escritor en tu cuenta de Twitter y también en todo, historiador también, Claro. y compilador y tal, pero sobre todo filósofo y escritor. En esa tradición, que hay muchos, ¿no? Hay tantos que se definen así, filósofo y escritor en la onda de Sartre, de Camus, de Sabater, de Latinoamérica. ¿Ah? Riquet, Riquet y todo, escuela. que no distinguen muy bien, que están en la frontera. White, sí. Juan Bosch, para hablar de la casa, Juan Bosch. Sí, por supuesto. Y entonces, te pregunto cómo descubre la filosofía, porque creo que ambos, o los tres aquí presentes, tenemos esa vocación doble y esa tensión siempre entre literatura y filosofía. Algunos empezamos por una y pasamos a la otra, y durante toda la vida no logramos desprendernos. Y los límites entre ambas son difusos, ¿no? No hay fronteras. Yo al tiempo que estudiaba filosofía leía mucha literatura. Ya. Y mientras leía literatura, ella me llevaba a la filosofía, ¿no? Pero incluso, Fidel, Sí, mira, hay esa... Mira lo que está sucediendo. Últimamente hay muchos novelistas, no quiero para no perder el tiempo dar ejemplos de eso, Sí. que están investigando historia para escribir una novela. Así A es. propósito de lo que Así es. dice Elías, se investiga y todavía y van y hacen el mismo trabajo que hace el historiador, pero para escribir una novela. De todo modo, una ficción. Sí, sí. Te hago la pregunta, porque hay algunos que empiezan por la literatura, siguen por la literatura, terminan en la literatura sin pasar jamás a la filosofía. Es verdad, pero no todos. Hay algunos que permanecen siendo escritores. Pero hay otros que descubren eso maravilloso, que es la filosofía, Odalis. Entonces, el caso tuyo. Sí, mira, muy buena pregunta. Casualmente yo tengo la hija de mi esposo, o sea, mi hija, que está estudiando filosofía en Barcelona. Y yo, para acompañarla en sus estudios, ahora he tenido que desdoblarme en estudiante otra vez. Sí. Y he tenido que ir entendiendo importante. qué me aporta y qué le aporta la filosofía a una persona. Quizás con más conciencia que cuando yo fui estudiante. Y te digo que la filosofía es una bendición. O sea, ojalá, y lo recomendaría fervientemente al que tenga tiempo y pueda, ojalá todas las profesiones tuviesen antes una base filosófica y luego una especialización en matemática, física, ingeniería, medicina o lo que sea. Ojalá. Porque cuando uno llega a las grandes verdades del universo a través del estudio, yo me especialicé además en historia de la filosofía. En la historia de la filosofía. Sí. Y dentro de la historia de la filosofía, mi tesis trató sobre la doctrina social de la Iglesia Católica y la teología de la liberación. Cuando eso era herético, todavía no, la izquierda no había entrado, no había dado entrada a Frei Beto, ni había dado entrada a Leonardo Boff. Y cámara. A Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez, de Cámara, correcto. Entonces, ahí fui también un poquito, y además en medio John Sobrino. John Sobrino. Sí. Y además en una academia como la soviética, Sí, sí. que todavía en el año 82 cuando yo me gradué era ortodoxa, pero tuve también la fortuna de que esa universidad concreta, la de Rostov del Don, donde estudié, y esos profesores en concreto, que fueron mis tutores, la gente que me formó, no eran ortodoxos. Por lo tanto, me permitieron defender y con honores graduarme. Sí. Ahora, la filosofía, ¿qué me aportó? ¿Cómo la descubrí? Bueno, yo estuve en un tiempo de mi vida en una escuela vocacional militar en Cuba.
que se llamaba Escuelas Militares Camilo Cienfuegos. Era para niños era semi-militar, realmente era un internado, pero donde tú también recibías alguna disciplina militar. Bueno, eso también en Estados Unidos lo tiene. Y a los 11 años comencé. Dentro del currículum había una asignatura que se llamaba marxismo-leninismo, que era doctrina pura. Es decir, ahí no había mucho que pensar. Era un bloque que se te daba para que tú lo... En escolástico. Escolástico. Sí. Y profesores improvisados. Pero ocurre lo de siempre. O sea, si tú eres curioso, si tú indagas, a pesar de que eso era así, yo profundicé. Yo dije, esto quitándole toda la basura escolástica que tú dices, Sí. todo esto es muy interesante. Esto te da una libertad de flotar entre ciencias naturales, ciencias sociales, pensamiento, gnoseología, religión. Entonces, esto me interesa. Y de una forma intuitiva, porque no te puedo decir que fue consciente, cuando terminé, tú pedías qué carrera querías estudiar y según tu índice académico se te daba o no. Y yo, desafortunadamente, pedí una carrera militar, no civil, a estudiar algo de cohetes, no sé, en Kiev, ahora en medio de la bronca hasta que hay ahora. Que está de Ucrania. Pero en Ucrania. Pero Sí, por Kiev. suerte... Kiev, capital de Ucrania. Sí. Pero por suerte no llegó esa carrera. No sé qué razón había, que no hubo cupo. No llegó. daban ese tipo de... No daban. Y entonces, ¿qué es lo que me dijeron? Mire, Sí. escoja la carrera que usted quiera. Y yo le dije, bueno, magnífico. Mire, yo quiero estudiar filosofía. Que ya le había quitado lo de marxismo-leninismo, que Sí. es filosofía marxista, pero no es ese, es mucho más que eso. Tú eras un joven de 20 y tantos años. No, 22. yo tenía 17 ¿Cuántos? años. Ah, bueno. 17 Muy años. joven, sí. Muy joven. Entonces, por suerte, llegaron 2 capacidades para ello. Yo cogí una. Y me fui a estudiar como civil, sí, a la Universidad de Rostov del Don. Entonces tuve, primero un año preparatorio en La Habana estudiando ruso y luego 5 años en la universidad. Que vuelvo y te repito, es un cuento de que manuales, Sí. de eso. Bueno, había quienes estudiaban manuales. Ahora, la ciencia soviética, si no hubieran llegado al cosmos. No. Sí. Si no hubieran hecho los logros científicos que Ahí están hicieron. las publicaciones. Sí, correcto. además. No, y además respetada. Rusia hoy, con todos los problemas que tenga, es una potencia respetada en ciencia, en cultura, y eso lo reconoce todo el mundo. Entonces, ahí, ya sí descubrí la filosofía, en serio. Lo que me parece interesante, Odalis y Eliades, es la trayectoria tuya, tu camino, es un poco paralelo o parecido al mío, porque tú pasaste del marxismo, tocaste el tema de la religión en tu tesis, y mi tesis, Odalis, de licenciatura, Sí. yo estudié en la Universidad Católica Madre y Maestra, Sí. cuando aún no era pontificia, a principios de los años 80, fue sobre marxismo y religión. Fue sobre la crítica de la religión en el texto La ideología alemana de Marx y Engels. ¿no? Porque entonces era la época. ¿Te graduaste en qué año? El 84. Bueno, hay paralelo, me Sí, da es 82. muy paralelo los intereses. Fíjate cómo la época Sí. va moldeando los hombres. Sí, sin duda. Y la época crea un pensamiento, una inclinación Sin que duda. lleva por eso. Sin el cristianismo Interesante. comprometido, la teología Era de el la momento. liberación. Era el sí, momento. sí. ¿Cómo no? Y todo esto. Y lo otro que te iba a decir a propósito del dogma, de la acusación del marxismo y tal. Recuerdo cuando tú dices, Odalis, la discusión que tú tuviste hace un tiempo, la polémica por los medios con Giovanni Di Pietro, que te acusó de marxista, y Odalis dijo, pero está bien, yo soy marxista. ¿Cuál es el problema? un honor. Pero lo que dije allí fue una cuestión todavía tremenda. Sí. O sea, yo hablé del discurso de la tricontinental de Fidel, Claro. las 4 tesis filosóficas que no son 4, son 5. Y todo eso yo lo puse. Pero que tampoco ser marxista es El hombre, un la persona, pecado. la o sea, persona que hoy Pero ¿por qué no puedo? Si yo quisiera. Es una ¿por qué no definición. en puedo? el siglo XXI, Sí. el que niegue los aportes científicos de Marx y Engels y Lenin al pensamiento filosófico, político de nuestra época, es un ignorante. Y hasta científico. Científico, es Con un esto, ignorante. con esto vamos a dar una ligera pausa y venimos en nuestro próximo segmento.
Amables televidentes, de nuevo con ustedes en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con Eliades Acosta Matos. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter y también en el periódico digital dominicano almomento.net con el contenido cada semana de su programa, su cita con el arte y la cultura dominicanos en contexto, Página Abierta con el Arte y la Cultura. El marxismo, Dalí. Sí, decía, incluso para operar en un ritmo más, Sí. El marxismo, indudablemente que aquí no es una excusa para discutir nada que no tenga que ver con la ciencia, la cultura y las ideas. Claro. Eso es lo importante. Sí. Porque, de hecho, todo lo que a finales del siglo XIX y comienzos del XX nos lleva a un nuevo desarrollo, a un nuevo discurso cultural, científico, ideológico y demás, es precisamente esa ruptura, esa contradicción que está ahí, pero latente, y ha estado en todo lo que se llama la travesía del conocimiento de Sócrates, no solamente hasta Hegel, sino de Sócrates a Sartre, a Foucault, e incluso a Derrida. Sí, yo quería señalar, Dalí, que el marxismo, bueno, un pensamiento tan poderoso, y Sartre llegó a definirlo como el horizonte intelectual de nuestro tiempo. Una vez, cuando Sartre abrazó el marxismo e intentó esa simbiosis. Desde el existencialismo. Desde el existencialismo, que los marxistas ortodoxos lo rechazaron porque no carecía del rigor y del método. Sí, es cierto que el marxismo dio lugar al dogma, a la escolástica, a la ortodoxia. ¿Qué ideología no la ha dado? ¿Qué ideología no la ha dado? Exacto. No tiene su patrística, su también el exegética, cristianismo. Claro, Pero yo creo que es bueno señalar, creo que todavía hoy el valor del marxismo tiene un valor epistémico y metodológico. Creo que lo que hay que rescatar es el método de análisis de la realidad, ¿no? Mira, mientras exista esa herramienta que mientras exista el capitalismo, el marxismo estará de moda. Sí. Y el capitalismo, como todo sistema social, tendrá también su fin y vendrá otro sistema que lo sustituirá. Pero el problema de la República Dominicana, con algunos pensadores neoconservadores y muy de derecha, es que condenaron el marxismo y lo negaron sin haberlo leído. Sin conocerlo. Yo sé de autores que no han leído marxismo pero y lo descartan. Yo quiero decirte que aquí hay marxistas conocidos que no han leído dos obras de Marx. Bueno. Pero antimarxistas que tampoco lo han leído. Tampoco, esos son los dos extremos. Bueno, Sí. yo te decía precisamente, Sí. o sea, el hombre que descubrió y que expuso por primera vez la esencia del modo de producción capitalista, la esencia científica verdadera, no sobre la base de un discurso ideológico, retórico, de barricada, sino sobre el estudio en la Biblioteca Británica de todas las estadísticas de la propiedad de la tierra inglesa durante siglos y cómo funcionaba en sí el sistema, y cómo se iba acumulando, y qué era la plusvalía, y qué es lo que era la reproducción amplia del capital, etcétera, fue Marx. Eso lo reconocen tirios y troyanos. Sí, Claro. sí. Por eso es que digo, mientras ese sistema genialmente descrito por Marx exista, su descriptor, que fue Marx, tendrá vigencia. Claro. Y luego, como todo clásico, irá a reposar en el Olimpo, a compartir con los clásicos que, aunque ya no están vigentes en la teoría, pero son reconocidos y respetados por los demás. Lo grande es que desde ahí arribamos a esa escena de la historia contemporánea. Porque ahí vamos a entrar a ese espacio donde muchos signos se han encontrado, se han dividido, han logrado canales diversos. Y hoy tenemos, por ejemplo, una reflexión fundamental donde tenemos esa gran historia y esa microhistoria. Y eso ha afectado tan positivamente a los estudios humanísticos, a la literatura, a la poesía, al teatro, al cine, que ya hoy esa escena de la historia, como dirían también los 68istas, que también abrieron una puerta bastante amplia, es lo que nos ha llevado a que podamos hoy entender cuál es el valor de la historia en la pedagogía, en la literatura, en la investigación en general, y que tengamos escuelas que sean tan abiertas que allí cabe hasta la historia llamada inmediata. Inmediata. Entonces eso, que es algo que hay que tener en cuenta, ha llevado a ciertos investigadores a hacer esa relación, entre los cuales tenemos precisamente al mismo Eliades, que se ha aventurado, ha hecho trabajo de todo tipo en esa escena.
Mira, precisamente, ¿qué marxismo defendemos y qué historia defendemos? O sea, es esa historia, ese marxismo libre, antidogmático, creador, Heterodoxo. heterodoxo, rebelde, vivo, en contacto con la vida, que no tiene nada que ver con las cátedras, ni con la infalibilidad papal, ni tiene que ver nada con el dogma, ni con la represión de las ideas, ni nada de eso. O sea, eso yo creo que es lo que ha permitido mezclar. Y esta mezcla, como decía ya Engel en su tiempo, cuando dos ciencias se unen ahí, en ese punto de unión es donde está el futuro. O sea, esa mezcla es lo que ha vivificado la literatura, la historia, el pensamiento y al propio marxismo. El marxismo estaba languideciendo en mano ortodoxa, estaba con rigor mortis. Y de pronto, el 68, y de pronto la Escuela de Microhistoria Italiana, y de pronto la posmodernidad, o sea, Gianni Battimo, el hombre que conozco personalmente, amigo, esa mirada irreverente, esa mirada crítica, esa mirada creadora, donde todo se mezcla, donde todo vale y donde todo sirve, ese respeto a los grandes, incluso de ideologías opuestas, como hay que respetar a Kant, a Hegel, como hay que respetar a Nietzsche o a Schopenhauer, aunque sean otras escuelas. Pero de ahí también se nutre el verdadero marxismo y la verdadera historia. Entonces esa mezcla es la que permite hoy una creación libre alrededor de los temas de nuestro tiempo. Es decir, ahí estaría el otro reto. O sea, ya tenemos una especie de plataforma flexible, creativa, pero ahora ¿dónde enfocamos? Bueno, hay que enfocarla a los temas de nuestro tiempo. Esa es mi modesta reflexión y es mi modesta experiencia. Sí, Elías, a propósito de que mencionaste a Battimo, un hermeneuta de la historia muy importante. Él estuvo en Cuba un tiempo. Bueno, yo tuve la suerte, el privilegio, lo voy a decir por primera vez en público, de estar junto con 5 personas más, una tarde de domingo en el Palacio de la Revolución, un encuentro entre Battimo y Fidel. Eso es para otro programa. Eso es para otro programa. Pero te digo, tuve la suerte, porque ese año, él fue jurado, y yo fui jurado, del premio Pensar a Contracorriente, que lo dan varias instituciones, entre ellas Casa de las Américas en La Habana, coincidiendo con la Feria del Libro de La Habana. Entonces él fue a la Feria del Libro y fue jurado. Yo era director de la Biblioteca Nacional, tengo las fotos, una pena no haberlas traído, de esas sesiones de jurado, donde ese hombre nos deslumbró no solo por su saber, sino por su don de gente, por su extraordinaria humildad y bondad, como son los hombres inteligentes y grandes, que no son malos, todo lo contrario, es una condición ética también. Y luego él, y Fidel se enteró de que él estaba, él también, y tuvieron un encuentro, una tarde completa de un domingo, solos prácticamente, eran ellos 2 y 3 personas más, en un ambiente muy agradable, muy familiar, y que también merece ser en algún momento recordado. Ahora tuvo una excelente actitud Battimo ante el crimen de Gaza, condenando al sionismo. Y le ganó, por supuesto, las críticas al sionismo. Entre tantas personalidades mundiales. 66 premios Nobel. Desmond Tutu y bueno, eso es un tema que tendremos que tocar. Pero al punto a propósito, cuando hablaban de la crisis del marxismo y tal, yo pienso que sigue siendo recuperable la teoría de la historia en parte y la teoría de esa teoría de la alienación o de la enajenación, en el fetichismo de la mercancía, en esta sociedad posmoderna de consumo, ¿no? Creo que el marxismo no puede ser too cool como tal, desechado, como algunos piensan de manera simplista, ¿no? Hay mucho todavía, hay que recuperar. Y hay un neomarxismo a nivel académico. Y hay una vuelta a Marx, sobre todo a partir de la gran crisis económica en que vivimos. Nunca se vendieron tanto las obras de Marx como ahora. Pero tú ves y nunca se ha ido más a Highgate, al cementerio en Londres, donde está enterrado en peregrinación. Gente de todo el mundo dice que es la tumba más visitada. Entonces, en eso no hay fetichismo. O sea, estamos hablando, reverenciando al pensador monumental. O sea, al hombre que descubrió las claves de una época y movido por el afán de justicia, que eso es lo otro. O sea, la ciencia debe llevarte a buscar la justicia. La ciencia es una moral. El saber es una moral. El genio humano no puede encerrarse en el que lo tiene, el que tiene la suerte de tenerlo, en una urna de cristal. Tiene que ponerlo al servicio de su época, pero no al servicio de élite, sino para que la gente viva feliz, para que todo el mundo pueda tener acceso a los bienes de su tiempo. Entre ellos está el propio libro y la propia cultura. Y ahora que mencionaste a Battimo, al gran filósofo italiano,
Ustedes saben que él defendió el régimen de Chávez, la política de la solidaridad con los pobres. ¿Cómo no? Siempre Sí, cómo no. se definió Los planes como sociales, un sí. filósofo democrático. Democrático, sí. Y a favor de las mejores causas Sí. humanas. Y un hombre que ha sufrido, porque Sí. siendo homosexual, Sí. ha tenido que sufrir exclusiones, Exclusiones, humillaciones, que se le aparte. Quizás por eso tenga tan aguzado el sentido de la justicia. Sin embargo, ha sido propuesto y ha sido miembro del Parlamento. ¿Cómo no? Incluso Europeo, claro. se le ha llegado ahí por su humildad y su apertura, Claro. sobre todo. Pero de una obra de un valor intelectual inestimable. Bien, así. Elías, yo quiero, porque me ha sorprendido un libro tuyo que yo ni lo había oído mencionar, este imperialismo del siglo XXI, las guerras culturales. Un libro como marcado por cierta historiografía que nosotros por aquí, Fidel y yo, hemos consumido bastante. Sí, sí, un sí. libro más por la Sí. línea de Edward Said, Del palestino. de los Sí, palestinos, sí, sí. de Talí, el otro, el compañero que también es novelista, Sí. compañero de Said y otros. Como que proveniendo de ti, este tipo de libros, y yo viendo cuáles han sido tus inquietudes más sobresalientes aquí en República Dominicana, me llama bastante la atención este libro, Imperialismo del siglo XXI, las guerras culturales, que creo que publicaste en el 2009. Así es, en Sí, Cuba. en Cuba, en una editorial incluso poco conocida, pero es un libro masivo. Sí. Entonces, nos gustaría saber cómo surge en tu producción intelectual este tipo de libros. Mira, tengo que remontarme a otros dos libros, ¿no? Primero, este que se llama El Apocalipsis según San George, que fue escrito en los primeros años del siglo XXI, o sea, a raíz de la invasión a Afganistán e Irak, tras los sucesos del 11 de septiembre. Y es un libro que también me marcó por la urgencia del momento, ¿no? O sea, yo veía, bajo el gobierno de George W. Bush, yo veía el avance de un pensamiento que yo pensaba que con Reagan y la Thatcher había pasado de escena, pero vi un renacer, vi una fuerza, vi que se le había dado, la sociedad mundial le dio una especie de cheque en blanco tras el 11 de septiembre a ese gobierno, a esa administración, y empecé a preocuparme. O sea, ¿a dónde vamos a llegar cuando este hombre, por ejemplo, el presidente de la nación más poderosa del mundo, ya con tropas en Afganistán e Irak, decía en un discurso en West Point, decía, vamos a atacar 60 o más oscuros rincones del planeta? Es decir, que en la lista, después de esos dos países venían 60, incluso países europeos estaban en la lista. Una amenaza evidente. Claro, entonces yo dije, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Qué ideas mueven este grupo, esta administración? Y cuando empiezo a dar la madeja, me topo un personaje que era Elliot Abrams, que estuvo juzgado y fue condenado por el Irán Gate, o el Irán Contra, aquellas operaciones que involucraban drogas, armas, Tráfico de armas en Centroamérica contra la revolución Centro- sandinista, pero que además le mintieron al Congreso, desinformaron al Congreso norteamericano, y un grupo importante de esos funcionarios altos, él era subsecretario de Estado para América Latina en ese momento, Abrams, fueron sancionados ejemplarmente, incluso apartados de la función pública por muchos años. Y veo que de pronto Abrams renace con la administración de George W. Bush. Sospechosamente. Renace en un alto cargo, Sí. y veo entonces a Paul Wolfowitz, y veo a Dick Cheney, Dick Cheney, y veo a la Kilpatrick, y veo a Y a Richard Perls, Rumsfeld, a Donald Rumsfeld. a Donald Rumsfeld, y digo, ¿qué hay detrás de toda esta gente? sí, Pero claro. bueno, ya sabemos que Bush no era un hombre de ideas, Claro. pero detrás había una filosofía del mundo, una filosofía política, ¿no? Sí. Y había un plan de expansión mundial, Sí. de los cuales Afganistán e Irán eran apenas los primeros pasos. Entonces, empiezo a investigar y surge ese libro, que es la historia del movimiento neoconservador norteamericano, que es quien está detrás de toda esa política expansiva. Aquel famoso del año 2007, del 97, proyecto para un nuevo siglo americano, que todos estos personajes fueron firmantes, ahí hay una lista de 200 firmantes, que fueron los fundadores no del movimiento, el movimiento viene en el año 35, y surge en el gueto judío de Nueva York, o en la parte judía de Nueva York, entre pensadores que venían del marxismo, del trotskismo, del sindicalismo, de la izquierda, que se habían apartado por la impronta estalinista, lo cual también, si hubiéramos vivido en esa época, nos hubiéramos apartado también. Entonces, Claro, el también- anarcosindicalismo Exacto. principalmente. Entonces esa gente empezó a vertebrar un pensamiento que era un pensamiento de derecha, pero con las consignas y las tácticas de lucha de la izquierda, y especialmente del marxismo. Y vertebraron
una forma de pensar que luego se fertilizó con la filosofía del filósofo judío de derecha, sionista, Leo Strauss, con las ideas, sí. con Intelectual. con las sí. ideas literarias del crítico Lionel Trilling y con el pensamiento geopolítico y geoestratégico de un personaje casi desconocido que algún día tendremos que dedicarle un espacio, que se llama Albert Wohlstetter, que cuando muere fue asesor de todos los presidentes desde Truman hasta Bush hijo. Cuando muere, el New York Times, en el obituario que saca, dice: ha muerto el hombre, el desconocido que más ha influido sobre el mundo en los últimos 50 años. Entonces, ese De pensamiento... perfil bajo, con perfil bajo. Entonces, eso me llevó a este libro. Cuando yo veo, digo, Al que Apocalipsis según San San George. Por George Bush, Por entiendo. George Bush. San George. Cuando yo escribo esto, digo, pero esto no empezó ahí, porque Sí. hayan del año 30, me hablan del 35. Y yo tuve que reproducir, entonces, la atmósfera intelectual. Lo que iría antes de ese libro es este libro. La atmósfera intelectual en el cual surge las ideas estos neoconservadores. Sí. Y entonces estudio el movimiento de las ideas en el libro que precisamente se llama Siglo XX, Intelectuales Militantes. Estudio el surgimiento de esas ideas de la izquierda, la tradición de la izquierda, que fue muy fuerte en la conferencia del año 35 en París, sobre todo el Congreso de Valencia de intelectuales y artistas contra el fascismo, y empiezo a estudiar hasta el presente esto. Y luego, llegando ya casi llegando Obama al poder, es que surge la tercera parte de la trilogía, que es este libro. Sobre esto, yo quisiera que, porque ya nos están haciendo señas, habláramos en nuestro próximo segmento. Correcto. Amables televidentes, continuamos con su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con Eliades Acosta Matos. Recuerde usted que puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y también a través del periódico digital dominicano almomento.net con el contenido semanal de su programa, su cita con el arte y la cultura dominicanos en contexto. Página Abierta con el arte y la cultura. Eliades, ahí mismo quiero, porque esto es un fenómeno que interesa y además que tiene una gran repercusión, y yo veo que tú lo tratas con una amplitud bastante, ¿qué te digo yo?, considerable. Entonces, sobre eso quisiéramos ver cuáles son los tópicos principales. Exacto. Se trata de un libro, como te decía, forma parte de una trilogía. Sí. Que tuvo su primera edición en Cuba en el 2009. Hay una edición preparándose en Venezuela. La edición cubana tiene 7 capítulos. La edición venezolana va a tener 8 porque hay un capítulo, el 8º, dedicado a la guerra cultural contra la revolución bolivariana. Exactamente qué herramientas culturales se usan en esa lucha por acabar con el chavismo en Venezuela. Sí. Entonces, este libro está dedicado íntegramente a profundizar, a analizar el peso, la forma en que se utilizan herramientas culturales, no ya ideológicas ni políticas, sino culturales, sí. Simbólicas, el imaginario, las imágenes, las palabras, los discursos, los mecanismos de descalificación o de promoción de ideas políticas en nuestro tiempo. Pero repito, en el ámbito cultural, hasta el idioma, hasta el lenguaje. Claro. Entonces, por eso empieza con una primera parte que se dedica a analizar cómo el fascismo español, cómo el franquismo construyó su imagen en medio de la guerra y después de la guerra. Es decir, cómo el franquismo
logró imponer una visión franquista a una sociedad de izquierda republicana, Claro. como era la española, a través de qué Sí. mecanismos doctrinarios, de qué filmes, de qué novelas radiales, Sí. de qué De qué- literatura, de cuál teatro. de qué teatro, etc. Entonces eso me da a mí una introducción para entrar en dos casos de estudio concretos, que es el golpe de Estado contra Mossadegh en Irán en 1953 53, sí. y el golpe de Estado contra Arbenz en el 54. O sea, ¿qué herramientas? En Guatemala. En Guatemala. Guatemala, Arbenz. Entonces, Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz. ¿Qué herramientas claro. se usaron para descalificar esos gobiernos, separarlo de su apoyo popular y lograr al final un golpe reaccionario? O sea, cómo se usó la radio, cómo se usó el cine, Los cómo se usó la medios, los televisión, medios. cómo se usó los rumores. Toda la prensa. Todo Sí. cómo se usó la prensa, etcétera. Bueno, Lula acaba de declarar hoy, ayer, que la prensa es realmente, en estos momentos, el principal partido de oposición en América Latina. Pero no solamente, pero en todos los gobiernos. Claro, con todos los gobiernos. Entonces, luego viene el análisis aquí en las guerras culturales, de cómo se usó las herramientas culturales en la Guerra Fría. O sea, en esa homérica pelea entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Estados de capitalismo y Unidos. socialismo, que fue tan creativa por ambas partes en el sentido de imponer una visión, cómo se usó el cine, cómo se usó el teatro, cómo se usó los programas de jazz. Por ejemplo, ¿por qué se mandaba a Louis Armstrong Sí. o a las tropas. Dizzy Gillespie? Dizzy No, y Gillespie. se mandaba a hacer giras por Sí. Polonia, Hungría, Sí. Checoslovaquia, para dar la sí. imagen de que, digamos, una persona de color era muy respetada y tenía un éxito en la sociedad occidental, cosa que vimos ahora en Ferguson, que no es verdad. Sí, Pero bueno, Ferguson, sí. era el momento de descalificar, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo se hizo la guerra cultural contra la Revolución Cubana? Contra el Che. O sea, aquí hay un sobre estudio todo. bueno, hace dos días tuvo una polémica por Twitter por unas 10 citas falsas del Che, sí. que estaban muy populares en ciertos ambientes, y yo me limité, por mi experiencia en biblioteca y como escritora, a decirle, deme la fuente. Por supuesto, no me respondieron. Sí. Eran falsas. Falsas, sí. Entonces termino aquí con un análisis de las guerras de cuarta generación, que es lo que estamos viendo ahora en Gaza. Las guerras de cuarta generación que no buscan aniquilar al enemigo, usan mecanismos culturales Claro. y buscan mermar o quebrar la moral del rival. Por eso es que ahora hay el uso de las redes, por eso es que ahora hay la imagen. Las redes Y sociales. hago una especie también final ya de análisis de las perspectivas que podía tener desde el punto de vista de las guerras culturales el gobierno de Obama. Analizo la escuela del pensamiento único, analizo la escuela de lo políticamente correcto y analizo la escuela del pensamiento suave o del poder suave e inteligente. Entre comillas. claro Entre está. comillas, claro. Pero toda una tendencia del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington, Joseph Nye y demás personajes, que era el caballo de batalla de Obama al principio. Ya hemos visto que la política ya no es tan inteligente ni tan suave, viendo lo que ha ocurrido. Sí, de manera que el libro, la trilogía es, si podríamos resumirlo para el televidente, es un análisis tuyo, histórico y riguroso, de las estrategias culturales de dominación de las grandes potencias Exactamente. y de los imperios del siglo XX y del siglo XXI, 21. para preservar y conservar la política hegemónica, eso que tú denuncias. Pero ahora tocaste algo que quiero que hablemos de ello. Tú eres un tuitero. Sí, A diferencia de convencido. Odalí y yo, no soy tan tuitero. Tú eres un intelectual militante con una formación académica, intelectual recia, filosófica y literaria, pero tomas partido, eres de los intelectuales que tomas partido. En Twitter, Odalí, yo he seguido lo tengo como seguidor y él me sigue, a Eliades. Tú has librado una guerra denunciando los crímenes de Israel contra la población de Gaza, contra la población palestina. Incluso has tenido una polémica con un personaje nefasto, execrable, un tal capitán Norman que sirve de vocero. Kaplan. Norman Kaplan, que justifica incluso el asesinato de niños, ¿no? Sí. En una guerra que no es guerra, que es agresión, en la que, en mi opinión, Israel se ha deslegitimado. Así es. Y ha perdido todo valor moral ante la humanidad, ¿no? Así es. Tienes toda la En una razón. guerra asimétrica, Tienes toda la donde razón. no es comparable, ¿no? Mira, Israel ha contra perdido- una población que quiere un Estado, que quiere libertad, que está ocupada. La Franja de Gaza, habría que explicar que es un pedacito de tierra de 360 kilómetros cuadrados donde viven 1.800.000 habitantes Así es. en la considerada cárcel al aire libre más grande del mundo, ¿no? Correcto. Bloqueada, con hambre,
desesperada. Así es. No pueden pescar, No. en su tierra no se pueden mover libremente, no Sí. pueden reparar una casa Sí. que tenga un problema, que tenga una filtración. En Y fin, además mira, bombardeada 4 veces en las últimas, desde el 2006, desde que se retiraron las tropas israelíes en el 2005, gana Hamas las elecciones en el 2006, el movimiento islámico Hamas, ha habido 4 operaciones o mira, 4 agresiones. la historia de Gaza y de Palestina, porque también aquí hay, en la guerra cultural, está el intento de llamar gazatíes Sí. a los que viven allí. Gazatíes, Eso es una sí. falacia. Sí. Son palestinos. Y Palestinos. esa tierra es palestina. Claro Sí. que sí. Y eso forma parte de, bueno, a ver, esto es complicado y llevaría varios programas. Sí, Ahora, sí, sí. me voy a limitar a decir, mira, Israel es un estado que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial surge de la simpatía y hasta la vergüenza de la humanidad ante el crimen fascista contra los holocausto. judíos. Es de Europa. El holocausto, la Shoah. Sí. El Shoah. O sea, a ver, ¿quién puede estar en contra de que los israelíes tengan un Estado? ¿Quién puede estar en contra de que tengan una nación? ¿Quién puede estar en contra de que tengan el derecho a vivir y a tener lo que tienen todos los pueblos del mundo? Nadie está en contra de eso. Ahora, lo que no puedes lograrlo sobre la base del robo de tierra de tus vecinos, el despojo, las agresiones y el genocidio. Y la ocupación. Y la ocupación. Y el genocidio. Traicionando todos los ideales Sí. de la propia humanidad y la simpatía que se tuvo y el Sí. apoyo. Y esa traición tiene un nombre y se llama sionismo. Sionismo. Que no es ni el judaísmo, ni son los israelíes. Eso es una tendencia política que tiene 100 años. 100 años, sí. No estamos hablando, bueno, un pueblo milenario, sí, pero esta El aberración. pueblo, pero esa aberración. Esta aberración tiene No, la tiene 100 ideología años. y la práctica sionista. Que incluso ellos han traicionado hasta los propios fundadores, Sí, a Theodor sí, Herzl. claro. Lo han traicionado porque si tú ves los libros de El de Estado Theodor judío, Herzl, el sí. Estado El judío, Estado judío, si sí. tú ves esos libros, hablan de un Estado moderno, Claro. liberal, amante de la paz, que Sobre pudiera todo quitarse de democrático. todo el peso nefasto de una tradición que a Sí. veces es ortodoxa. Y hablaba de un Estado que es el Estado que debía ser y no es. Sí. Se ha convertido en un Estado terrorista, se ha convertido en un Estado Destructor. represor y se ha convertido ahora en Gaza, lo ha visto la humanidad Abusador. espantado, un Estado asesino de niños, que es el crimen más nefando más que se nefasto. pueda Sí, sí. hacer. 500 niños masacrados. Sí, sí. Usted va a las páginas del ejército israelí y las páginas lo que dicen es, hoy bombardeamos 40 objetivos. No hay ni una mención a las víctimas civiles, No. a las mujeres y niños, de cuales de los más de 2030 Sí. muertos en más de 39 días de ataque, el 85%, 85% son civiles. Son civiles. Entonces, ante eso, hay toda una guerra cultural en el ambiente. Sí. Twitter es uno de sus frentes. Sí. Yo diría que uno de los más activos por su carácter, Sí. donde puede haber polémica, donde es rápido, donde Sí. puedes meter mensajes, Sí. mandar imágenes, videos, etcétera. Y ahí surge este personaje nefasto de origen uruguayo que se llama Ronnie Kaplan Ronnie Kaplan, sí. y que es el vocero del ejército israelí, el 11º ejército más poderoso del mundo contra una población desarmada. Y que no han logrado quebrar una guerrilla, un puñado de hombres con armas ligeras. Perdón, un pueblo palestino sin ejército, sin tanques, sin aviación, aviones, sin antiaéreos, sin helicópteros, sin nada. sin armas infraestructura. nucleares. Y sin refugio, porque Claro. lo que están presentando como túneles jamás. Con coheticos de Sí, juguetes. de por juguete. Dios. Entonces, Sin claro. infraestructura. Exacto. Sí, claro. Entonces, ahí, además de matarlos físicamente, los quieren matar culturalmente. Sí. O sea, deslegitimarlos en cualquier medio de expresión. Sí. Borrarlo. Decir que son terroristas, que son escudos humanos, los niños. Mira, yo busqué los datos. La ONU, aparte que ahí están las fotos de Israel usando niños como escudos humanos. Sí. En el 2009, la ONU denunció y acusó a Israel por usar a niños y jóvenes palestinos como escudos humanos y por torturar niños. Sí. Human Rights Watch también hizo un estudio que lo encontré en internet y está donde demuestra que Israel usa escudos humanos. Y está Amnistía Internacional que también condena a Israel por lo mismo. Por cierto, ni Human Rights Watch ni Amnistía les han permitido entrar ahora a Gaza. Los tienen bloqueados en la por frontera supuesto. y los israelíes no les permiten entrar porque no quieren ver la masacre, el crimen, lo que han hecho. Pero, aparte, hay que decir otra cosa. El ataque deliberado e intencional a escuelas, a hospitales, a clínicas, Guerra de- a refugios civiles. Guerra de cuarta Y el generación. uso de armas biológicas de nueva generación también, que la Fósforo prueban blanco, con claro, palestinos. bombas de Sí, tusteno, es cierto eso. fósforo blanco, bombas Eso hay que decirlo prueban al mundo. seres humanos para luego vender porque tienen una bollante industria militar y de seguridad y vienen con el cartelito, ya están probadas en el terreno. Es decir, ya todavía. vimos que matan, ya vimos que destruyen, ya están vimos probadas. lo que hacen. Evidentemente fascista. Sí. Mira, y en medio de todo eso hay una enorme lucha. Yo dije hoy en Twitter por la mañana, gracias fascista, gracias sionista,
que han unido a los hombres decentes de nuevo con la política. Cuando yo me uní, tú me hablaste de gracias por unirte a la línea del decoro. Claro, uno tiene que denunciar. Que no tiene que ver con ideología, no es que sea marxista, ni de izquierda, ni revolucionario, decente. Pero Israel solo gana la guerra militar por su superioridad, evidente. Pero la guerra política, diplomática, de opinión, mediática y cultural la está perdiendo. Creo que en Twitter está perdiendo la guerra. Acaban de hacer un estudio. Está perdiendo. Yo lo retuiteé, un estudio científico sobre los hashtags, o sea, las tendencias y las palabras y la orientación de los mensajes, y demuestran que por cada mensaje pro-sionista hay 10 mensajes antisionistas. Quiere decir, la han perdido apabullantemente. Y es más vergonzosa la derrota si tenemos en cuenta que Israel tiene una política de Estado y destina enormes recursos. Bueno, ya se sabe que cada día de guerra en Gaza cuesta $60 millones, de los cuales Fidel y Odalis, no, yo te diría así, lo puedo decir, la mitad por lo menos se dedica a propaganda y se dedica a justificar. Hay un término en hebreo que es para calificar la propaganda de Estado, no oficialista, de Estado, que se llama hasbará. La hasbará es toda una línea de pensamiento oficial, centralizado. Ahora mismo, ellos tenían hasta el 2013 tuvieron un ministerio de diplomacia pública y diáspora, que se encargaba de la propaganda. En el 2013 lo subordinaron al primer ministro. O sea, hoy Netanyahu, el jefe de la fuerza militar y el jefe de la propaganda. Sí, y esa Hasbará dedica, bueno, en marzo, en la Universidad de Haifa, previo a la agresión, convocaron un congreso para ciberguerreros, para preparar a las, yo le llamo las cuentas zombies, las cuentas zombies para defender el punto de vista de Israel y satanizar a los palestinos. Pero hay que decir que había una reacción de muchos intelectuales judíos, académicos y personas normales. Eso te iba a decir. En el mundo, y que no en el mundo, en Norteamérica, en y de rabinos ortodoxos. Hay que decir. También. Te puedo decir que incluso he escuchado que intelectuales israelíes de valor se han manifestado en contra de ese crimen. Sí. Ahí está Gideon Levy. Mucho. Norman Finkelstein, aparte de Chomsky. Noam Chomsky de origen judío. No le dan espacio comunicativo. No le dan espacio, claro. Son disidentes. Miren, señor, yo creo que, Elías, no hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos trazado con esta emisión de este programa. Y yo te voy a hacer una invitación para que de nuevo en nuestro próximo encuentro tú continúes, porque ustedes han tocado un tema que creo que la audiencia que está ante nosotros quiere saber, y más con la categoría de información que ustedes están. Yo vendría con gusto no hablar de mí ni de mi obra, sino de la época, del momento, de los problemas que tenemos por No, pero que eso lo desencadenó este imperialismo del siglo XXI. Claro, por guerras culturales. La palabra que tú reivindicas que había caído en desuso después del fin de la Guerra Fría. Señores, nadie quería hablar de imperialismo. Señores, así hemos llegado a un... yo no sé si comienzo o final de Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Hasta la próxima.